Hola, hola a todo el mundo. Vamos a empezar ya el seminario. Hoy tenemos con todos nosotros a Marina Díaz Michelena, que tiene un doctorado en física por la Universidad Politécnica de Madrid y que, bueno, lleva trabajando en el INTA ya muchos años y dirige el área de magnetismo espacial desde 2012. A lo largo de su carrera y también aquí en el INTA ha dividido sus investigaciones en tres ramas principales: la de la instrumentación y el uso y el aparataje magnético, donde ha diseñado todo tipo de instrumentación desde el proyecto Newton, Rosetta y distintas plataformas. También en investigación, donde se ha centrado en distintos análogos terrestres y también en instrumentación en distintas misiones espaciales y en la caracterización magnética y en distintos materiales magnéticos. Es una científica ampliamente reconocida y bueno, la conocemos ya prácticamente todos aquí. Así que adelante y muchas gracias por estar aquí, Marina. No, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para intentar reforzar aquellas colaboraciones que ya tenemos e intentar conseguir algunas más, ¿no? Entonces, por eso voy a enfocarla con todas las actividades que tenemos en el área, de manera que damos a conocer pues, toda nuestra actividad y vemos puntos de sinergias con otros grupos. La cuestión principal aquí es qué valor añadido tiene las investigaciones del campo magnético en la exploración planetaria. Y para entender esto, quizás hay que comprender que además de los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas, en la materia, cuando está emanada, también produce campos magnéticos. Hay dos maneras de que la materia esté emanada. Una, la emanación inducida, es decir, por el hecho de estar inmersa en un campo magnético, la materia se emana y entonces se le producen polos magnéticos. Y también los materiales ferromagnéticos, cuando bajan por debajo de una temperatura de transición, la temperatura de Curie o la temperatura Néel, cogen un orden magnético y en la presencia de un campo magnético además se orientan con dicho campo, de manera que también adquieren ese orden. Y todo eso genera campos magnéticos. Entonces, volviendo a la exploración planetaria, tenemos muchos ejemplos donde podemos, midiendo propiedades magnéticas, midiendo campos magnéticos, podemos entender indirectamente cómo han sido los procesos, por ejemplo, en la formación de corteza. La formación de corteza, en realidad, sale material del manto de la Tierra muy caliente que en contacto con la superficie se va solidificando y cuando tiene portadores magnéticos, estos portadores magnéticos al bajar por debajo de su temperatura de transición se quedan grabados. Se quedan grabados y además se orientan en la dirección del campo magnético si había uno en el momento de su formación. Entonces, bueno, eso nos da información no solamente de la corteza que tenemos, sino también del campo magnético que había cuando se formó esa corteza. Además, la corteza se produce de manera primaria, pero además luego evoluciona. Por ejemplo, en la Tierra tenemos una atmósfera y entonces la corteza se va oxidando con el agua, con la propia atmósfera. También en otros, por ejemplo, en la Luna tenemos el sputtering del Sol, que todo esto va haciendo cambios en las superficies planetarias que también producen cambios en la emanación. Otro ejemplo son los cráteres producidos por impacto de un meteorito. Cuando un meteorito o un bólido impacta sobre la superficie de algún cuerpo terrestre, produce un cráter del orden de 20 veces el tamaño del bólido. Eso da lugar a dos tipos de cráteres. Un cráter que llamamos cráter simple, que tiene una forma como de taza de té, en la cual pues, se ve una cuenquita con unos bordes elevados. Y luego están los cráteres complejos. Los cráteres simples normalmente son estructuras que en la Tierra vienen a tener un diámetro de hasta 5 kilómetros. Los cráteres complejos son estructuras en las cuales el bólido es mucho mayor, entonces el impacto del bólido produce un rebote de la Tierra que al final produce un levantamiento central y unos anillos concéntricos que al final se distribuyen como anillos elevados y valles separados por fallas normales que delimitan estas estructuras.
Por último, también la formación de las lunas. El origen de la luna terrestre parece que ya hay un consenso, pero por ejemplo en las propias lunas de Marte no se sabe si se produjeron por un impacto de un cuerpo contra Marte que luego se pudo reacrecionar en la órbita del planeta. O si fueron dos asteroides capturados, o si las dos lunas tienen el mismo origen o tienen origen diferente. Y por último, también como los planetas no son sistemas aislados, ¿no? Sino que están expuestos a la radiación cósmica, al viento solar en nuestro caso, pues también tenemos toda la variación de los campos magnéticos por el efecto de la interacción con el campo solar. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos trabajar desde el punto de vista de la disciplina de magnetismo. Nosotros somos el área de magnetismo espacial, lo llamamos MAGNES, no solo por el acrónimo, sino porque Magnes era el pastor que describió Plinio el Viejo, que había descubierto el magnetismo natural, porque cuando iba con sus sandalias, que tenían las hebillas de hierro, pues se le quedaba, las atraía la magnetita de la zona de magnesia. Entonces se le atribuye el descubrimiento del magnetismo natural. Bueno, pues Magnes, el área, tenemos tres líneas de actividad. Una que es la parte científica, en la que queremos aprender todo este tipo de cosas que he explicado anteriormente, y para ello utilizamos análogos terrestres. Hacemos instrumentación magnética y dispositivos para entender estas cosas, y además tenemos una línea de tecnología de servicios con la cual prestamos servicios a la industria aeroespacial española. Claro, todo esto da lugar a una cantidad de áreas que son pues una buena fuente para hacer formación de personal, y entonces tenemos personal de formación, personal en formación tanto en prácticas que a veces hacen el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster, hacen tesis doctorales. O también tenemos algunos personal INTA que se incorpora desde otras dependencias y también se les forma en la disciplina de magnetismo. Bueno, estamos en que queremos ir a los planetas a entender más cosas sobre ellos, y para ello hacemos instrumentación. Y esa instrumentación la probamos en análogos terrestres. ¿Por qué? Pues porque eso nos sirve para validar la instrumentación, para entender si esta instrumentación nos va a dar todos los datos que necesitamos comprender, que necesitamos tener para comprender. Y por otro lado, porque estos estudios que hacemos en análogos terrestres nos ayudan a hacer la interpretación cuando vamos a los planetas. Y entonces en esta línea hemos estado trabajando ya en bastantes campañas en análogos terrestres, tanto en Europa como en América sobre todo, y quería poner pues unos cuantos ejemplos sobre cómo es la actividad en estas campañas. Para empezar, iba a poner unos ejemplos de estructuras que podrían ser compatibles con un impacto de un meteorito. Estas estructuras son tres, estos ejemplos que voy a poner hoy. Barda Negra, en Argentina, que es un cráter de 1,5 kilómetros de diámetro. La estructura de Bajo Hondo, que tiene 4,8. Y un cráter que están haciendo la hipótesis de que es un cráter de impacto en la sierra, en la cuenca de Alavia Tabernas, en Almería, en España. Para hacer las medidas en estas zonas, bueno, una cosa importante antes de ver cómo hacemos las medidas es que en el sistema solar, tanto en Mercurio, Venus, la Luna, en Marte, casi todos los cráteres de impacto están sobre una zona de basaltos. Eso quiere decir que es muy importante encontrar análogos terrestres que estén sobre basaltos, pero es muy difícil analizar las estructuras sobre basaltos, porque así como en otras zonas donde hay una estratigrafía y se entiende muy bien cómo ha sido el orden de las distintas capas, en los basaltos, como se funden, bueno, por su propio proceso de formación y evolución, es muy difícil entender el orden
que ha habido en cómo se han ido disponiendo. Entonces, en los dos primeros ejemplos, Barda Negra y Bajo Hondo, ambos son sobre basaltos y el último es sobre sedimentos, sobre una zona sedimentaria. La diferencia magnética fundamental es que en los basaltos normalmente el contenido en portadores magnéticos es mucho más alto, entonces los contrastes magnéticos son más intensos, mientras que en zonas sedimentarias la oxidación se ha llevado muchos materiales que son ferromagnéticos a lo mejor en principio, de manera que las intensidades magnéticas suelen ser mucho más bajas y los contrastes menores. ¿Cómo medimos la firma, lo que nosotros llamamos firma magnética por deformación de la firma radar en estas zonas? Pues para ello construimos sistemas que van portados por una persona. La característica fundamental es que llevamos dos magnetómetros casi siempre para hacer gradiometría. Esto nos viene bien para entender la distancia donde tenemos las fuentes. Y como queremos hacer, a diferencia de otros grupos tradicionales que siempre han medido el campo magnético, la parte escalar solamente, el campo magnético es una magnitud vectorial, entonces tiene intensidad y también dirección. Entonces nosotros queremos medir la orientación también porque es muy importante para entender cómo son las fuentes. Entonces, bueno, tenemos estos dos magnetómetros, una unidad inercial y en este caso al principio teníamos un GPS diferencial, luego con un GPS y una IMU un poco mejor, podíamos tener la orientación y también el resto de los ángulos para comprender la magnitud vectorial. Y con esto pues hemos ido de campañas. El primer ejemplo del que hablábamos, Barda Negra, es este cráter de aquí, es la imagen satélite, que está sobre una meseta basáltica. Y lo que no sabíamos cuando fuimos allí es que esta meseta es sagrada, entonces no podíamos acampar allí. Con lo cual tuvimos que acampar en esta zona de aquí abajo y teníamos todos los días para subir al cráter unos 8 kilómetros aproximadamente solamente para llegar a este punto de aquí. Con el equipo que habéis visto pudimos hacer unos 15 kilómetros aproximadamente. Esta es la anomalía que veis, que como os iba diciendo tiene del orden de unas 2000 nanoteslas. Esto viene a ser como como el 3% del campo de la Tierra, o sea, es una anomalía importante. Sin embargo, nosotros pensábamos que era un cráter de impacto. Y en un cráter de impacto lo que nosotros esperamos es que la onda de choque, cuando viene el bólido, va a generar temperaturas muy fuertes, una onda de presión que también va a producir la desimanación, es decir, se va a borrar la emanación y con la fractura de materiales, esa emanación que pueda recuperar, porque en la Tierra sigue habiendo un campo magnético que reemanaría una vez que se baja la temperatura, pues nos produciría un decremento de la anomalía magnética en la zona del cráter. Sin embargo, lo que vemos aquí no es eso. Lo que vemos aquí son dos saltos correspondientes a los dos bordes. Estoy aquí en el transecto norte-sur, que es una zona más tupida de datos. Tenemos un salto correspondiente al norte y al sur. Y entonces, dándole vueltas, ¿cómo podríamos simular esta anomalía? Lo que pensamos es que verdaderamente se correspondía con, si tuviéramos una plataforma que está imanada de manera uniforme, por ejemplo, con una imanación horizontal, no veríamos, desde fuera no veríamos ningún campo magnético. Pero si lo rompemos y le hacemos un agujero en el centro, entonces ahí se nos van a crear polos. Entonces esos polos sí que serían compatibles con un salto en cada uno de los dos extremos. Entonces eso es lo que nosotros empezamos a simular con este modelo muy sencillo que veis aquí, y entonces veíamos que efectivamente se correspondía más o menos con la forma que vemos experimental, y eso nos dio la pista. Luego hicimos modelos más complejos, pero al final un pequeño número que puedas echar rápido muchas veces te da la pista de por dónde seguir, ¿no? Entonces con esto pues seguimos adelante, y
luego, más tarde, estudiando la zona mejor, pudimos comprender que esta zona de basaltos yacía sobre una formación que se llama el Colón Cura, que es carbonática, que es susceptible de haberse disuelto por un proceso de karst. Entonces, al disolverse, se queda un vacío y entonces la capa de arriba de basaltos se colapsa y produjo el agujero. Y eso lo pudimos explicar con las medidas magnéticas. Aparte de que cuando estuvimos en el cráter tampoco encontramos entre las muestras que recogimos ninguna evidencia de minerales tipo cuarzo, estisovita, lo que fuera, que pudieran tener deformación de planos, que es otra de las evidencias de impacto por la onda de presión. En el caso de Bajo Hondo, el otro cráter del que quería hablar, este está en la provincia, en la provincia del Chubut, en Argentina. Aquí el cráter está este es el volcán de Talagapa, perdón. Y entonces en la pared de un estratovolcán gigante tenemos este hoyo bueno, tiene también las rimas levantadas y tal, entonces pensábamos que también podría ser un impacto de un meteorito. Pero es que este sería bastante interesante porque, como hemos dicho antes, los cráteres simples normalmente son de menos de 5 kilómetros de diámetro. Este cráter tiene 4,8, con lo cual podría estar como entre el umbral entre cráter simple y cráter complejo. Es decir, no solo es un análogo terrestre de Marte, la Luna, etcétera, sino que además tiene interés per se, porque en la Tierra el único cráter simple que está catalogado como cráter de impacto es el lago Lonar de India, que tiene 1,8 kilómetros de diámetro. Luego hay otros más grandes en Brasil, pero ya son complejos. Entonces, a lo mejor este podría darnos una idea de cuál es el umbral entre cráter simple y cráter complejo en basaltos. Pues claro, nos fuimos allí, pero claro, estos viajes os podéis imaginar que son complicadísimos porque conllevan envíos de gran cantidad de material, que necesitamos pues hacer trámites aduaneros, necesitamos una campaña o sea, un plan de campaña muy importante, tenemos que trabajar con riesgos laborales y luego, claro, siempre nos gusta poder llamar a casa. Entonces, para eso pues al final necesitamos un teléfono satélite que siempre en el INTA pues nos han ayudado en todo este tipo de cosas, dándonos soporte pues con los envíos, con los planes de campaña, mejorando las cosas, te proporcionan los EPIs y además nos proporcionan el teléfono satelital y nos lo ponen en marcha. O sea que digamos que es un trabajo de una parte, hay una parte que se visibiliza del trabajo, pero hay una parte que está detrás y que no se ve y que yo creo que es una parte tan importante como cualquier otra. Bueno, aquí donde veis el volcán es esto de aquí, que no se ve porque por el zoom de la imagen. La población más cercana, bueno, son o Trelew o Puerto Madryn, que tienen aeropuerto y se puede llegar con la desventaja de que es que estaba Puerto Madryn, que es donde va la gente a observar las ballenas y eso, estaba el aeropuerto en obras, entonces tuvimos que ir a Trelew. Y un trayecto de 330 kilómetros hasta la población más cercana, que luego hay otras 2 horas hasta arriba, pues veis aquí que Google Maps dice que son 6 horas. Y es verdad, porque no hay carreteras. Las carreteras no son asfaltadas, no son ni siquiera de cemento, son caminos, ¿no? Entonces, pues al final hay que ir con mucho cuidado hasta que llegas a las proximidades del cráter. Son imágenes de la campaña. Aquí veis cómo resolvimos el tema de la llamada satelital, que parece sacado de los chistes de Gila, porque no fuimos capaces de hacerlo funcional salvo con un teléfono de sobremesa. Y luego, pues aquí tenemos más imágenes de la campaña. Esta campaña se hizo en colaboración con el Real Observatorio de la Armada, Julián, que está aquí, que es un doctorando nuestro. Y bueno, veis que el equipo que tenemos aquí, las rimas, aunque no parecen tan abruptas, verdaderamente son bastante escarpadas y cuesta mucho caminar. Pero cuesta aún más por las condiciones de viento que normalmente hay en esta zona, que son de hasta 120 kilómetros hora. Entonces, con un equipo como el que llamamos Titán, que hace de vela, pues es dificilísimo caminar y mucho menos en línea recta. Entonces, bueno. Estas son las condiciones. Luego, por la extensión del cráter, pues muchas veces se nos hacía de noche en las caminatas.
Con todo, pues pudimos hacer un mapeo bastante fino del cráter que podéis ver aquí. Y bueno, sin entrar en detalles, porque estamos todavía estudiándolo, sí que se ve que esta es anomalía alta, anomalía baja. Es decir, aquí tenemos una zona de anomalía más baja en el centro del cráter que sí que es compatible con una diseminación, como queríamos demostrar, salvo que no sería un cráter simple, porque aquí en la zona del centro sí que se ve otra vez que sube un poquito la anomalía. Entonces, probablemente sea complejo. Pero bueno, seguimos estudiándolo y en la última campaña hemos estado haciendo recogida de muestras para encontrar deformación de planos en minerales y a ver si podemos pues, acotar aún más el origen. Y ya nos vamos a Almería, nos venimos a casa y nos vamos a la zona de Alavia Tabernas, donde un grupo de colaboradores, en este caso de la Universidad de Almería, de aquí, del Centro de Astrobiología y también de una universidad sueca, pues al no comprender o no poder explicar la geología de la zona de otra manera, pensaron que esta zona de aquí, donde cuando tú vas allí solamente ves los escenarios de las películas de Clint Eastwood, se podía corresponder con un cráter, en este caso un cráter complejo. Que tendría un levantamiento central en esta zona y toda esta zona sería el borde del cráter y además que luego, después de haberse producido el impacto, se produjo una falla de manera que dejó deprimida la zona norte. Bueno, pues nos fuimos allí a hacer unas medidas y hicimos todas estas medidas. Aquí, aunque es la España despoblada, pero aquí hay poblaciones, no es como Argentina, que en Argentina de verdad que no hay nada. Pues aquí sí, entonces, bueno, pues las medidas son difíciles porque hay carreteras, hay cables eléctricos, hay poblaciones. Entonces, bueno, pues tienes que ir intentando hacer un grid tupido, pero evitando pues meterte en líos, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo todas estas medidas, que son unos 75 kilómetros aproximadamente, y, y como están muy bien malladas, pues podemos hacer una interpolación. Y entonces encontramos esta imagen en la cual aquí otra vez anomalía alta, anomalía baja, aquí tenemos como una disminución del campo respecto del campo terrestre en la zona interior. Entonces empezamos a hacer unas simulaciones también sencillas, simulaciones simples que nos den una idea de por dónde ir. Y estas, estábamos pensando en una estructura de cráter complejo como esta, pues hicimos una estructura muy sencillita en la cual teníamos pues, el levantamiento central, las dos rimas y dos zonas de susceptibilidad mucho más baja, cosa que era compatible con las medidas que habíamos hecho de susceptibilidad de las rocas que habíamos recogido en el terreno. Entonces, con eso hicimos esta simulación que veis aquí, que quiere recordar a la zona esta de aquí, salvo por la zona norte. En la zona norte, la simulación da más anomalía que lo que tenemos en los datos experimentales. Entonces, hicimos una segunda iteración del modelo en el cual hacíamos una depresión, enterrábamos unos 500 metros adicionales la zona norte. Y con eso sí que conseguíamos que esto se quedara mucho más reducido, que es compatible con lo que teníamos en los datos experimentales. Entonces, estamos trabajando en ello también, pero vamos, tiene muy buena pinta, estamos complementando con datos de gravedad, aquí trabajamos también con la gente de la Universidad de Granada, y entonces, bueno, vamos avanzando. Luego ya quería pasar a otra campaña, pero en este caso la isla de Excepción. La isla de Excepción es un análogo, pero es un análogo más de astrobiología, porque es un entorno muy extremo de condiciones para la vida y entonces, bueno, pues se considera un análogo para condiciones extremas de astrobiología. Y allí fuimos con un proyecto que lideraba el Real Observatorio de la Armada, un grupo de la NASA, también estaba en la Universidad de Bremen, un grupo de... Bueno, la verdad es que el equipo era muy grande, como podéis ver en esta foto, era un grupo bastante numeroso en el cual nos apoyábamos en las campañas marinas anteriores que había en la zona para comprender la cuenca
Powell, que es una cuenca es una cuenca que todavía está en formación y que tiene un juego de placas tectónicas que empujan y estiran en varias direcciones, de manera que, bueno, no se comprende bien todavía, ¿no? Entonces se iban a hacer pues, medidas de flujo de calor, medidas magnéticas en el mar. Nosotros teníamos que hacer el levantamiento en la isla y, bueno, esta es la isla de excepción, está aquí, en esta esquinita de aquí, es esta isla de aquí, la última de las Shetland del Sur, y veis que aquí se ve el rifting y formación de volcanes, pero verdaderamente es una zona que tiene una geodinámica muy compleja. Para este proyecto hicimos otro proyecto antes de preparación, hicimos un desarrollo de magnetometría a bordo de drones que también queríamos que fuera a medidas vectoriales, con lo cual teníamos que conseguir en el dron dotarle de una pértiga que fuera rígidamente unida al dron para poder entender la dirección bien de la orientación del sensor. Entonces, bueno, trabajamos durante 2 años. Este proyecto lo financió una empresa privada que se llama Enfoque y conseguimos hacer un prototipo que verdaderamente ha sido pionero. Ahora se pueden encontrar algunos sistemas comerciales que recuerdan al sistema que desarrollamos nosotros, pero digamos que hemos sido pioneros en esta tecnología. Bueno, claro, como es un dron modificado, pues nosotros trabajamos con un certificado de aeronavegabilidad experimental, lo que quiere decir que tenemos que acudir a la Subdirección de Aeronáuticos para solicitar este certificado cada vez que vamos a hacer una campaña y que nos ayudan un montón pues a trabajarlo. Bueno, el viaje a la isla de Excepción fue en la época COVID, con lo cual después llegamos allí, no me acuerdo, pero en torno al 19 de diciembre y nos tuvimos que meter en cuarentena todas las navidades en la habitación del hotel. Solamente salíamos para que nos hisoparan para hacernos la prueba del COVID y estuvimos allí metidos hasta el día de fin de año, que por fin llegamos y nos las veíamos mejores y nos metimos en el barco para cruzar el mar de Oces. Entonces, el mar de Oces es un mar malísimo, bueno, que es súper agitado. Esto es la cubierta del barco. Íbamos en el barco Sarmiento de Gamboa, es un barco que tiene yo creo que 5 plantas y esta es la parte de arriba. Como veis, las olas que sobrepasaban la cubierta y se metían en el puente. Entonces, bueno, pues en los 4 o 5 días en el barco, lo podéis imaginar, y después pues ya llegamos a la isla. La isla de Excepción, la base española que hay en la isla de Excepción es la base Gabriel de Castilla, que está operada por el Ejército de Tierra. Entonces, aquí, bueno, son algunas imágenes de cómo es la operación diaria. Ellos, pues, hacen toda la planificación para que al día siguiente, pues, todos los equipos de los proyectos tengan su tiempo para hacer las investigaciones, tomar las medidas y los datos y todo, y las muestras. Y entonces, bueno, pues van organizándolo como pueden. Nosotros, cuando llegamos allí, no nos funcionaba casi nada. El dron se situaba en los Alpes. Luego tuvimos problemas, bueno, tuvimos todos los problemas que os podáis imaginar. Entonces, al final, decidimos que íbamos a dedicar la mitad del día a salir con el equipo de medidas en tierra y la otra mitad del día a arreglar todos los problemas que teníamos. Eso teniendo en cuenta la dificultad de estar en la isla de Excepción, que a lo mejor se puede medir un día de cada 3, no tanto por el frío, que hace frío, pero no tanto, sino por el viento, que el viento sí que llega a ser de 180 kilómetros hora. Entonces, bueno, estas son las operaciones. Esto ya es cuando nos empezaban a funcionar las cosas y aquí veis, pues ya cuando empezamos a ir tirando pues ya no solamente las medidas de a pie, sino también ya con medidas con drones. Pues con todo esto que os podéis imaginar, conseguimos hacer un mapeo. Bueno, la isla de Excepción tiene 14 kilómetros de diámetro, o sea, es muy grande, pero bueno, y además tiene zonas glaciares, en fin, o sea, que no es tampoco fácil y accesible en todas sus zonas, como podéis ver por aquí. Luego caminar es difícil porque vas por los piroclastos, te escurres, pero bueno.
conseguimos hacer pues, unos 100 kilómetros de medidas que al final pudimos superponer a todas las medidas de las campañas marinas de las campañas anteriores. Y entonces vimos esto, en lo que seguimos trabajando porque todavía no lo entendemos. Y es que, si os fijáis, el lecho marino tiene como una zona dipolar, aquí rojo, aquí rojo, aquí azul, tiene como una zona dipolar con un eje en esta dirección y, y sin embargo la isla pues el eje magnético lo tiene completamente girado, pero girado del orden de 90 grados. Entonces, aunque es una zona en la que, como hemos comentado, hay muchas placas que están presionando en muchas direcciones y que podrían dar lugar a giros, un giro de 90 grados es un giro considerable y que probablemente, si se ha hecho, no se ha hecho en el periodo de que la isla que se data la isla, vaya, o sea, que es a lo mejor de hasta 800.000 años atrás, sino que probablemente tiene que ver con cuando la isla estaba todavía sumergida y se iba consolidando como toda su base y estamos en ello, estamos trabajando en ello. Bueno, que trabajamos en los análogos terrestres para realimentar la instrumentación. ¿Y qué instrumentación hacemos? Bueno, pues hace ya, pues desde principio de 2000, por ahí, empezamos a trabajar en sensores miniaturizados. Los sensores miniaturizados que había disponibles y que sigue habiendo están basados en tecnologías de estado sólido. Por ejemplo, la magnetorresistencia anisotrópica o la magnetorresistencia gigante. Otros son sensores o spin valves, otros. Son tecnologías que se pueden hacer en un chip. Normalmente, para hacernos una idea, los sensores Fluxgate necesitan un núcleo magnético y es bastante voluminoso. Bueno, pues es reducido, pero cuanto más reducido, más ruido, en fin. Entonces, al final, vimos que había un nicho que podíamos coger utilizando estos sensores muy chiquitillos. Entonces empezamos a trabajar en las plataformas Nanosat, trabajamos en Nanosat, en Optos, y lo fuimos avanzando y después lo intentamos desarrollar para Marte, empezando con el proyecto MedNet y luego en el marco de ExoMars. En ExoMars, bueno, ExoMars es la gran misión europea, el gran programa europeo a Marte, que constaba de dos misiones, una que se lanzó en 2016 y que ponía en órbita el Trace Gas Orbiter para la medida de los gases traza, y luego en 2018 pues iba a ir el rover con el lander pues para hacer exploración en la superficie. Pues nosotros íbamos en el lander Kazachok y como era un instrumento distribuido, teníamos esta parte que llamamos la EVOX dentro del lander, en el ordenador. Y luego teníamos esta otra parte que llamamos la S-Box, sujeta al panel solar. Y esta parte, digamos que el cable que viene por aquí está arrollado detrás de manera artesanal Hola, 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 y tiene hola. 2 metros, porque lo que queríamos luego era desplegarlo fuera de la nave. Y luego está sujeto con dos cablecitos de nylon que cuando lo queremos eyectar, lo que hacemos es que creábamos una corriente puntual pero muy alta, quemábamos los hilitos de nylon que estaban anudados reteniendo, y luego teníamos unos muelles que empujaban esto y arrastrando el cable pues lo desplegaban como un matasuegras. Entonces, para esto trabajamos este diseño con el grupo de estructuras y mecanismos. Y la idea era, con la unidad sensora que tenemos en el propio lander, hacer unas medidas en la fase de descenso, y con la unidad sensora que teníamos aquí, medir las variaciones diurnas por el efecto del viento solar en la superficie de Marte. Bueno, pues como es clásico, pues trabajamos en una filosofía de diseños, la que impone la misión. En este caso, pues teníamos un modelo estructural, un modelo térmico, un modelo de interfaces y el modelo de calificación. El modelo de calificación lo dividimos en dos, porque nosotros nos incorporamos en el proyecto en 2015 y en teoría íbamos a volar en 2018. Teníamos que validar, por un lado, la parte del despliegue y por otro lado el resto del instrumento. Entonces hicimos dos QMs, de manera que con el QM de los despliegues hicimos del orden de más de 100 lanzamientos. Eso quiere decir que luego había que volver a arrollar el hilito y hacer los nuditos y todo. Y de esos
unos 40, que los hicimos aquí en el INTA, en las cámaras frías, a menos de 40 grados, a menos de menos 40 grados. Entonces, bueno, porque también claro, la temperatura influye a la hora de quemar el hilito y bueno, con eso ya pues construimos el modelo de vuelo, pero antes de eso pues hicimos todo el proceso de calificación que se pudo hacer aquí en el INTA, en el Departamento de Ensayos de Equipos y Sistemas, donde hicimos pues toda la calificación. Pero no solo, no solo la parte de ensayos estuvo involucrada, sino que, por ejemplo, este cover que veis aquí, que tenía por objeto pues, conseguir limpieza, no solamente limpieza de partículas, sino también protección planetaria, porque al ir a la superficie de Marte tenía que ser transparente en todo el rango de frecuencias en el que íbamos a medir, es decir, desde DC hasta todas las altas frecuencias que teníamos que ensayar. Y para eso trabajamos también con el área de radiofrecuencia. Después hicimos la calibración, que eso lo hicimos en esta instalación, que es de la que hablaré después, y bueno, vimos que en unas horas y con variaciones térmicas podíamos tener una buena respuesta de nuestro sensor comparativamente con un FluxGate, que son los sensores que se utilizan de referencia. Y bueno, ya estábamos en Marte, ya estábamos haciendo nuestras simulaciones, esta es la zona donde íbamos a aterrizar, íbamos a pasar por aquí, entonces cuando se encendiera la Evox íbamos a medir esta zona, estábamos haciendo hipótesis de si esto sería sedimentario o magmático y viendo las firmas que íbamos a tener y en paralelo pues haciendo la integración en el lander. Y cuando ya lo teníamos todo integrado, pues estalló la guerra. Y entonces, después de eso, la Agencia Espacial y la Agencia Espacial Rusa, la europea y la rusa, decidieron suspender la misión y entonces, pues, aquí estamos. Entonces, bueno, hemos seguido trabajando en este tipo de instrumentación, en el marco de otras misiones. Por ejemplo, hemos trabajado con una propuesta de Mini-F, también lo estamos planteando como un sistema auxiliar para la propuesta que ganó Artemis 3 para medir la radiación sobre la superficie lunar, y también hemos trabajado en distintas propuestas para entender el origen de las lunas de Marte. Más que Define, que no fue seleccionada por la ESA, en MMX estamos haciendo, junto con otros colaboradores, y también con el área de materiales metálicos, en este caso, estamos haciendo unos experimentos en los cuales calentamos una roca hasta ya veis cuánto, y luego le aplicamos unos campos rotatorios para simular el escenario de que un meteorito hubiera impactado contra Marte, se hubiera reacreacionado en la órbita, en la situación en la que Marte todavía tenía un campo magnético, es decir, las primeras épocas de Marte. Y hablamos, bueno, y luego hacemos las medidas nuestras en el laboratorio con el sistema de caracterización magnética. Y claro, Marte ya sabemos que primero tuvo un campo magnético y también tuvo una atmósfera, pero luego lo perdió. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en un planeta que ya no tiene un campo magnético, la corteza ya no tiene emanación inducida, porque la emanación inducida, recuerdo, es la emanación que adquiere la materia por el hecho de estar inmersa en un campo magnético. Pero cuando no la tiene, entonces nos perdemos esa parte de información. Entonces, por eso empezamos a concebir el instrumento Newton. El instrumento Newton en realidad lo que mide es la susceptibilidad magnética, es decir, la capacidad de adquirir emanación de las rocas, y eso es muy importante porque nos da esa información sobre la emanación inducida, aunque no haya un campo magnético. Básicamente lo que hacemos con el sistema es un sistema inductivo, aplicamos un pequeño campo, la materia se emana y vemos cómo responde la materia con esa emanación. Y quería poner un ejemplo de lo importante que es la susceptibilidad en esta estalagmita. Esto es un trocito de estalagmita que son al final 5.500 años.
en el lago Stuart, en el sur de los Andes. Es una profundidad de 100 metros, en condiciones de pH pues entre 3,3 y 5,5, fría y oligotrófica, es decir, baja en nutrientes. Y entonces aquí, bueno, además de luego los análisis que se hicieron posteriormente en el laboratorio, lo primero que se hicieron fueron unas medidas de susceptibilidad, de manera que, bueno, aquí se ve el avance neoglacial en unas condiciones de pH bajo. Luego el pH sube y aquí hay un crecimiento de diatomeas. También bueno, cuarzo y feldespato clásticos. Y luego aquí viene un periodo en el que se suceden bueno, unos episodios de unos 220, 221 años en los cuales el pH va subiendo y bajando, y eso da lugar a, cuando el pH está bajo, a más precipitación de goetita; cuando el pH es alto, pues menos, también más oxigenación, etcétera. Y posteriormente otra época de pH más alto, donde vuelve a haber crecimiento de diatomea, etcétera, etcétera. Es decir, esto lo hicimos en colaboración con la Universidad de Trier y el Instituto de Estudios Bálticos. Lo que quiero decir es que la susceptibilidad magnética es una característica muy importante, que no solamente nos permite ver la emanación inducida, pero también entender cómo ha sido la evolución planetaria, las condiciones redox que ha habido a lo largo. Bueno, yo en esta parte de la presentación he ido haciendo tic en todo esto, y ahora iba a cambiar un poco de tema. Iba a hablar de la instalación y de la capacidad de medidas magnéticas para la industria. Esta instalación, que es una instalación muy singular que tenemos en el INTA, se proyectó, pues allá por 2005 hubo un intento vimos un vacío que había en la industria aeroespacial, que no había servicio en España para hacer medidas de magnetismo, de limpieza magnética llaman, en magnetic cleanliness en inglés. Y eso es muy importante porque los satélites que llevan un magnetómetro a bordo no podrían distinguir, si la nave genera un campo magnético, no saben distinguir entre el campo de la nave y el campo de lo que quieren medir. Entonces, era una necesidad importante. Bueno, y en el caso de los satélites que no llevan magnetómetros, también es muy importante, pues el momento magnético es muy fuerte. Como en la Tierra sí que hay un campo magnético, el momento se intenta alinear todo el rato con el campo magnético, con lo cual, si necesitas apuntar a un sitio, necesitas consumir todo el rato energía para estar girando el satélite para apuntar al sitio, en contra del alineamiento este natural. Entonces empezamos a trabajar en esta construcción. Esto lo hicimos en colaboración con el área de infraestructuras, que obviamente trabajan mucho en infraestructuras, pero esto era un reto tremendo porque tenía que ser una instalación que no podía tener elementos magnéticos. Entonces toda la cimentación se evitó ferralla, se hizo una construcción con madera, con panel sándwich y todos los tornillos no metálicos, os podéis imaginar, de titanio, 2.000 euros en tornillos. Y bueno, y luego la hemos ido, no fue tanto tiempo lo que se tardó en construir, y luego la hemos ido mejorando a lo largo de los años. Aquí estaba operativa en 2016, ya ensayando un equipo de fuera. Luego le instalamos la climatización. El año pasado le instalamos más potencia. Luego también hemos hecho un sistema para tener refrigeración líquida, que es muy importante para todas las unidades de potencia en las que se está trabajando actualmente. Lo hicimos para el Gateway lunar, pero bueno, parece que es la tendencia general. Y este año hemos conseguido la acreditación en Aquilac, que es muy importante porque hace 2 semanas que estuvimos en el Congreso de EMC de la Agencia Espacial Europea. Se dijo que era una cosa que se iba a empezar a pedir a todos los laboratorios que hacían ensayos en el marco de las misiones de la ESA, porque a veces pues no se tiene suficiente calidad en las medidas. Esto ha sido un reto tremendo, que hemos trabajado con el Departamento de Calidad, y ha sido un esfuerzo muy grande, pero yo creo que bueno, es también un reconocimiento que es digno de mencionar. Y para hablar de la capacidad que tenemos de ensayo, quería poner como ejemplo la misión JUICE. La misión JUICE, que va a hacer medidas en Júpiter, es una misión que tiene unos requisitos de limpieza magnética muy importantes, porque en Júpiter se da uno de los campos magnéticos más altos de todo el sistema solar, bueno,
el más alto, que es como unas 40 veces el de la Tierra, de ese orden. Entonces, ¿qué pasa? La problemática de esto de los ensayos es que entonces los ensayos al final de la misión y mientras tanto has estado desarrollando y todo, pero claro, cuando llegas a los ensayos, si no cumples, no te puedes ir al principio porque no tienes tiempo. Entonces, y nosotros sabíamos que una unidad de potencia podía no cumplir porque teníamos una experiencia bastante grande. Esto es en 10 años de experiencia nuestra midiendo unidades de potencia de varias empresas del sector aeroespacial, pues habíamos visto que por lo menos 3 de ellas tenían momentos magnéticos superiores a lo que exigía los requisitos de use. Entonces se nos ocurrió la idea de trabajar en un modelo de V, es decir, no vamos a esperar a hacer los ensayos al final, vamos a intentar adelantar en la medida de lo posible los ensayos a las fases preliminares del proyecto, aunque sea a costa de hacer un modelo magnético midiendo componente a componente. Y eso fue lo que hicimos. Entonces empezamos a trabajar con CRISA, que en este caso Airbus CRISA, y empezamos a medir componentes y componentes teniendo en cuenta sus ejes, porque lo que sí que podemos hacer con ellos es jugar en la disposición que tienen en la PCDU, porque si los vamos pareando los momentos, a lo mejor a una distancia ya pues se nos cancelan, ¿no? Pero esto teníamos que hacerlo en un rango de temperaturas entre -50 y 50 grados centígrados, para lo cual construimos un hornillo no magnético en el que inyectábamos nitrógeno a la temperatura que queríamos, partiendo de nitrógeno líquido, lo calentábamos con una resistencia, es un sistema casero, y con eso pues, podíamos medir la variación de momento magnético de todos los componentes en el rango de temperaturas. Con eso construimos los modelos de cada una de las PCBs del stack de la PCDU y con eso trabajamos en el modelo integral de la PCDU entre las temperaturas que nos exigían en la misión. Después, años después, vino el equipo para medir en la instalación del INTA, lo medimos y obtuvimos unas medidas que diferían prácticamente el 20% y había cumplimiento porque habíamos evitado todos los problemas críticos en la fase de diseño. Y como ya estamos en Júpiter, ya no vamos a Saturno, y entonces queríamos hablar bueno, de la misión L4. La misión L4 de la ESA pues, quiere explorar la habitabilidad en una de las lunas de Saturno, ¿no? Encélado, y nosotros queríamos ir con la tecnología que estamos trabajando, que la llamamos Touch and Play. Touch and Play el nombre viene de que va un paso más allá de lo que es plug and play, que tú lo enchufas y funciona. Bueno, Touch and Play tiene plug porque con un toque empieza a funcionar y se trata de una tecnología que es capaz, trabaja en inducción, claro, porque somos magnéticos, pues somos capaces de transferir grandes cantidades de energía y datos, pero además de manera bidireccional. Pero es que además el sistema, como está en inducción completa, no se puede interferir y no se puede inhibir, con lo cual también las comunicaciones son completamente seguras. Este proyecto lo hemos trabajado, aparte de con el Departamento de Sistemas Espaciales, con el área de estructuras y mecanismos y con el área de mando, control, modelado y simulación de la marañosa. Con este proyecto que concebimos originalmente para reducir la obsolescencia de los sistemas, porque podíamos cambiar de herramientas muy fácilmente. Aquí pongo el ejemplo de un brazo robótico de un rover que podría cambiar secuencialmente de herramientas, como se está haciendo ya con un rover INTA. Pues tendríamos pues, mucha capacidad de cambiar un instrumento por otro en un sistema complejo, porque tampoco tenemos que atornillar nada, sino que simplemente los sistemas se anclan y se desanclan automáticamente con energía magnetostática. Esta es la interfaz de uno de los prototipos preliminares, es decir, veis que es una interfaz prácticamente plana, y aquí tenemos pues, uno de los prototipos que hemos desarrollado en el laboratorio, en el cual aquí este no es bidireccional, pero bueno, tenemos un primario y se va conectando a varios secundarios de menor a mayor complejidad, pues una pala, una pinza y un taladro que podemos ir cambiando las revoluciones del mismo.
Es una tecnología que hemos presentado recientemente en la feria Transfiere y que está teniendo mucho interés porque, claro, como no expone contactos eléctricos vivos, además de ser segura, por ejemplo, no pone contactos al alcance de un usuario potencialmente no experto, también se puede utilizar debajo del agua. Entonces, bueno, estamos recibiendo algunos interesados en colaborar, estamos en ello. Bueno, aparte de pensarlo pues, para sistemas complejos, como decía, en la Luna, en la Estación Espacial Internacional, etcétera, pensamos que puede ser un buen candidato para poner un carrusel de instrumentos en la misión que vaya a hacer las investigaciones en Encélado. Esto lo estamos trabajando aquí con el Laboratorio de Planetología y con el Departamento de Planetología y la idea sería como la misión a Júpiter no solamente tiene que tener una miniaturización extrema, sino que tiene que tener una potencia muy limitada, porque la Agencia Espacial Europea no tiene sistemas de generación nuclear de potencia, entonces solo va a trabajar con paneles solares. Y entonces, al final, tener un sistema en el cual se van conectando los instrumentos secuencialmente que nos quita cableado, nos quita complejidad del cableado y que no tenemos que tener los instrumentos alimentados constantemente, pensamos que puede ser una buena solución. Y entonces, bueno, pues lo vamos a explorar en un estudio de viabilidad y veremos a dónde llegamos. Y ya por resumir, pues a ver, empezamos trabajando en dispositivos magnéticos en la misión Rosetta, después trabajamos en los nanosat con dispositivos muy miniaturizados que después hemos ido llevando a Marte progresivamente en distintas misiones y a la Luna en paralelo hemos trabajado en sistemas de caracterización magnética, de magnetometría y de nuevos dispositivos para las misiones del futuro. Quería agradecer no solo a las fuentes financiadoras, sino al apoyo constante que recibimos no solamente de nuestra subdirección, sino que trabajamos con casi todas las subdirecciones generales del INTA. Nos falta la de Navales, pero con Touch and Play lo conseguimos fijo. Bueno, y con esto muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por esta charla tan interesante. Vamos a empezar ahora una ronda de unas cuantas preguntas, así que quien quiera que levante la mano. Oye, Gracias Marina. Cuántas cosas se pueden hacer y habéis hecho. Oye, has mencionado antes al principio lo de la participación en MMX y supongo que para verlo el campo magnético y estudiar el origen de Phobos, de la luna de Marte. eh, ¿cómo sería eso? Es decir, ¿sería a base en el lander o lo podéis hacer en órbita? Y si podíais hacer, se podría hacer en órbita, por ejemplo, o qué diferencias esperarías también con Deimos, que es más pequeñito y que está un poquito más alejada o alejada. Sí. A ver, yo creo que lo que podemos ver, o sea, la única evidencia que podríamos dar es si los satélites se formaron por colisión y además fue en la época en la que Marte todavía sostenía un campo magnético. Entonces, eso se debería de poder ver casi desde la órbita. O sea, eso yo creo que si los satélites se formaron y tienen un campo magnético, como son muy chiquitillos, no tienen núcleo, no tienen nada o sea, si tienen un campo magnético, probablemente eso ya sería un indicador de que se produjeron por un mecanismo de impacto, y, o sea, por un proceso de impacto. Y lo mismo con Deimos, exactamente igual. O sea, la firma magnética de esos cuerpos va a ser muy pequeña, nos tenemos que aproximar mucho, pero si viéramos desde el órbiter alguna firma magnética, desde luego yo creo que sería indicativo de esa hipótesis.
Y si pudiéramos llegar a la superficie sería mucho más interesante, porque entonces podríamos, si se puede tomar un testigo, bueno, ya en la superficie tienes el campo, o sea, el campo va a ser mucho más intenso, solo por eso ya es mejor. Pero si además puedes coger un testigo, seguramente los experimentos que estamos viendo es que, claro, como el satélite, como el cuerpo se quedaría de momento sin una rotación establecida, sino que giraría un poco al azar, pues cogería una emanación que iría progresando según se va enfriando, ¿no? Y probablemente tendría direcciones diferentes en las distintas capas según vas profundizando hacia el cuerpo. Pero desde satélite podríais ver, como habéis hecho ahí, podríais ver diferentes rangos de magnetismo, porque son además Sí, lunas sí. muy amorfas, digamos. Podríais ver y lo que esperaríais es que si fuera el origen fuera por impacto con Marte, tendría el equivalente, el campo magnético original de Marte. ¿Es eso lo que Sí, esperaríais? sí, lo que pasa es que como el satélite gira, entonces se va a ir emanando, o sea, según se va enfriando, va a ir cogiendo una emanación diferente a lo largo, o sea, según se va enfriando. Entonces yo creo que podría tener incluso emanaciones diferentes en el cuerpo. A lo mejor la emanación neta es cero, pero algo de emanación debería tener. Y ya, ya para terminar, si pudierais, o sea, ¿se podría hacer mapas similares a eso de la superficie de Marte con un satélite? No, porque no se tiene, o sea, salvo que el satélite se acercara mucho, No sé, tendría. pues normalmente te tienes que acercar del orden de magnitud de la estructura para entenderlo. Entonces, normalmente no. O sea, las medidas estas son de muy alta resolución o alta resolución. Muy alta cuando estás en el suelo, alta resolución en el dron, que son 20 metros, algo así, volamos. Cuando estás en más alta, a mayor altura, lo que ves es un promediado de toda la corteza que tienes por debajo. Entonces, de ese orden, más o menos. Si estás a 100 kilómetros, pues 100 kilómetros. Entonces, no puedes ver los detalles. Eso yo creo que tendríamos que trabajarlo con un Ingenuity. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para enlazar con el Ingenuity y con los análogos terrestres. En la Tierra es muy fácil diferenciar una estructura, bueno, muy fácil diferenciar, no, pero es fácil diferenciarla o sea, un impacto de un volcán. Eh, en Marte, algunas de las estructuras circulares, sobre todo las grandes y asociadas con depósitos también que parecen fluidos y tal, parece que pueden ser estructuras ígneas, o sea, volcanes y tal. Si esas estructuras también están cortadas por luego fracturas y tal y cual, ¿cómo saldría, qué señal os saldría a vosotros para diferenciar un cráter de una estructura ígnea? O sea, son muy diferentes, sobre todo por el proceso de desimanación que tiene lugar en el impacto. Cuando tienes un impacto, tienes una zona central en la que se ve una depresión de la anomalía magnética, o sea, un decremento de anomalía, mientras que en los volcanes casi todo lo que se eyecta se emana por igual y entonces ahí ya simplemente estás sujeto a la morfología que tienes. Es decir, si tú tienes una rosquilla, porque normalmente estas estructuras tipo explosivo, volcanes explosivos, lo que dan es una estructura que es casi igual a la vista de un cráter de impacto simple. Pues lo que tienes es una emanación que es en la dirección del campo cuando se produjo la estructura, ¿no? Y que da lugar a una emanación homogénea a lo largo de toda la rosquilla. Como la rosquilla está cortada, pues vas a ir a ver los cortes, pero son estructuras completamente diferentes y muy diferenciables haciendo medidas magnéticas. Y me refería también a el ejemplo que has puesto de que tenías o sea, que salían unas anomalías que dependían también de la fracturación posterior y tal. Ah, sí. Eh, Bueno, es eh, que ahí en realidad lo que pasaba era que además la falla deprimía, ¿no?, la zona norte del cráter. Entonces, eso también se puede claro. simular. Nosotros, claro,
Sí, es lo mismo que pasa cuando tienes el satélite y cuando tienes el sensor más cerca, conforme te alejas de la fuente, pues menos señal tienes. Entonces, efectivamente, si tienes fracturas, si tienes fallas que te cambian la distancia, pues vas a tener la zona que está más alejada te va a dar menos señal que la zona que tienes más cerca. Entonces, con todo eso tienes que jugar. ¿Habéis trabajado alguna vez en algún batolito de estos grandes? Sí. Tenemos medidas de súper alta resolución en el batolito patagónico, tenemos un paper, yo creo, incluso. Bueno, yo creo no, tenemos un paper. En el que ves cómo vemos la transición de granito a basalto, o sea, muchísimas, o sea, sí tenemos, y zonas muy difíciles de entender, o sea, que sí que hemos ido viendo. Lo que pasa es que es verdad que fue al origen, o sea, cuando estábamos empezando con esto, y yo creo que ahora tenemos mucha más capacidad de modelado, sobre todo, que teníamos antes. Pero sí, tenemos bastante, es que tenemos bastante experiencia ya, porque entre la que hemos ido adquiriendo nosotros por nuestro propio interés y en algunos casos que nos han pedido colaboración, pues hemos ido haciendo ya bastantes. Estamos trabajando en algunas cosas de minería, porque claro, al final es un sistema completamente verde, ¿no? Para detectar si hay minerales o... No sé si respondo. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues ¿hay algo en Zoom? Vale. Vale, nos acaban de hacer una pregunta en Zoom hace segundos. Pregunta Germán Martínez. ¿Crees que la AMR en ExoMars podría aportar valor en estudios atmosféricos? Por ejemplo, en la detección de mareas térmicas o posibles correlaciones con eventos de dust lifting, efecto triboeléctrico, etcétera. Si se combina con otros sensores ambientales. A ver, la parte de dust lifting creo que no, pero atmosféricos sí, porque lo que sí que podemos es con el sensor AMR y es uno de los proyectos en los que nos hemos involucrado, lo que sí podemos ver es la transición entre el viento interplanetario y entre el viento solar, vaya, y la magnetosfera de Marte. Entonces, esa transición sí que podemos delimitarla con AMR y con eso pues podemos entender mejor cómo es la magnetosfera y cómo varía. Vale, pues muchísimas gracias, Marina. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que cerramos, que nos hemos pasado un poquito de la 1. Vale, ¿Sí? venga. Vale, muchas gracias.